Hola gente, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias por ver este tercer vídeo de esta serie que estoy haciendo en la que os estoy contando una serie de cosas desde un nivel jurídico, ¿de acuerdo? Para vuestra información y sobre todo para que no os engañen ni os manipulen, porque lo que no podemos permitir es que los buitres se atrevan a sacar beneficio de nuestra ignorancia y sobre todo de nuestro dolor. El motivo por el cual he decidido grabaros este vídeo ha sido porque ha habido muchísima gente que se ha indignado con la mala gestión del Partido Popular, de Mazón concretamente, que está gobernando Valencia, y lo mal que han gestionado toda la catástrofe de la Dana y espérate que no estamos. Si queréis que este procedimiento funcione, y no solo esto, sino cualquier procedimiento, os voy a dar aquí unos tips que debéis tener en cuenta. En primer lugar, si tú quieres ganar un juicio por derecho de daños, tienes que ser muy consciente y tener muy claro que eso que tú quieres denunciar o demandar, ¿vale? Eso, la persona a la que tú estás señalando o acusando es directamente responsable de ello, directo o subsidiario. Segundo, a la hora de identificar el artículo mediante el cual tú sustentas tu acusación, es decir, el artículo de la ley determinada que te da la razón a ti, tienes que asegurarte que sea el artículo correcto. Normalmente las leyes se estructuran por secciones, ¿vale? Capítulos y secciones como un libro, ¿vale? Pues tú imagínate que tu sección son los artículos 84, 85 y 86, pero solo hay uno que te da la razón, que es el 85. Pues si tú dices, en base al artículo 84 demando a esta persona por no sé qué, has perdido. Porque el juez no está obligado, al contrario, tiene prohibido de decir, bueno, que esta persona me ha dicho el 84, pero quería decir el 85. Bueno, ya se lo corrijo y le doy la razón. No. Así que aseguraos muy bien de que el artículo que se menciona, o el conjunto de artículos que se menciona, os dan la razón y tienen relación con el punto 1, es decir, estos hechos tú eres el culpable directo o subsidiario. ¿De acuerdo? Aseguraos muy bien de esto. No hagáis bajo ninguna circunstancia, bueno, cuanto más artículos mejor, porque alguno saldrá bien. No hagáis esto. Porque no solamente estáis demostrando que no sabéis nada de lo que estáis haciendo, sino que además pecáis de poca profesionalidad. O sea, un buen tiro, para decirlo así, es una bala a la diana. No hay una escopeta de perdigones y algo haremos. No. Tercero, tengo que tener confianza con mi letrado, evidentemente, y para ello tenéis que hacerle preguntas, por dónde vamos, qué estamos haciendo, yo cuánto puedo ganar, no sé qué, no sé cuántos. Desconfiad totalmente de un abogado que os diga, esto lo tenemos ganado, esto es muy fácil, vas a ganar tanto. No. Normalmente lo que se aconseja es ir primero al derecho penal, preguntarle al juez, ¿esa persona es responsable penalmente de tales historias? Si es que sí, el juez le va a dar su castigo, su pena, su sanción a nivel penal. Pero luego, con este papelito, con la sentencia una vez sea firme, yo me voy a la jurisdicción civil a demandar daños y prejuicios a esa persona, porque tengo un juez que me da la razón a mí. ¿Pero por qué lo demando por el civil en lugar de por el penal ya que estamos? Pues porque en el derecho civil se gana más. Y por último, tened en cuenta que hay responsabilidad directa, responsabilidad subsidiaria y que está la prohibición de la reformatio impeius. Reformatio impeius significa prohibir reformar la sentencia, en este caso a peor. Aseguraos bien, si estáis interesados en la causa de demandar a Amazon o si podéis recibir daños y perjuicios o alguna indemnización o algún reconocimiento, aseguraos bien de que el abogado que acusa a Amazon no sea del PP. Absolución. Oh, es que el juicio, es que los jueces, está todo comprado, oh, qué fachas son todos, no sé qué. No. Es que
Se ha dicho mal el artículo. Y nada, el siguiente vídeo os voy a hablar del derecho a la vivienda. ¿Por qué del derecho a la vivienda? Me preguntaréis. Pues porque tristemente mucha gente considera que el derecho a la vivienda es un derecho, por algo se llama derecho a la vivienda, y encima de todo es un derecho fundamental. Y dices, no. No, quiero resolver muchísimas dudas porque la sociedad está muy mal informada con el derecho a la vivienda y os voy a hablar si es un derecho o si es un privilegio. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Que no es un derecho fundamental el derecho a la vivienda. Os voy a explicar por qué y esta vez con la Constitución española en la mano para que nadie os tome por tontos. Y os voy a explicar qué rayos significa tener derecho a una vivienda digna. Eso también os puede ayudar por lo de la Dana, ¿vale? Si habéis perdido la vivienda, ¿qué podéis esperar? En fin, porque luego habrá meditaciones, va a decir, manifestaciones para el derecho a la vivienda digna, acceso a la vivienda. Dices, vamos a ver, el derecho a la vivienda no tiene nada que ver con el derecho al acceso a la vivienda. Dadme un like por fin, dadme un like y compartid a quien creáis que le pueda interesar, si tiene algún juicio o qué. Gracias.